glorificada. En el nombre de Jesús lo rogamos, lo pedimos y desde ya, Señor, lo agradecemos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Yo quiero que toquemos una porción en San Mateo, en el capítulo número 5. San Mateo capítulo número 5, y leemos en el capítulo número 5 del verso 17 en adelante. Capítulo 5, verso 17 en adelante, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al albañil, al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Hasta ahí dejamos. Por favor, pueden tomar su asiento. Y hermanas y hermanos, amigos y amigas que están en este lugar, quiero, a la luz de esta porción, tocar un tema que en lo personal pues yo considero bastante importante. Si usted tiene la versión Reina Valera, encontrará del verso 21 al 26 que está subtitulada o subtitulado, dice: Jesús y la ira. Y realmente quiero centrarme en este aspecto de Jesús y la ira. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña con respecto a la ira? Pero si ustedes han notado, en el verso número 21 está relacionado con esto de no matarás, que es un mandamiento que está dentro de lo que se conoce como el decálogo. Luego el verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Está hablando el Señor Jesús. Y luego dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Entonces, repito, aquí se está hablando acerca del mandamiento que está en el Decálogo, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y usted sabe que literalmente se dice en los 10 mandamientos: no matarás. Y entonces el Señor, vuelvo a repetir, está relacionando el aspecto de la ira que se brota en nosotros, con este aspecto de no matarás. Para comprender más a cabalidad esto de la ira relacionado con el no matarás, hay que irse a los versículos que preceden a esta porción del verso número 21 en adelante. Y es que el Señor, y voy a tratar la manera de resumírselo, pero el Señor en el verso número 17, en la parte final dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y realmente Jesús fue el único, hablando en términos así humanos, fue el único que cumplió la ley. De ahí nadie, y sobre todo hablando de los judíos o de los religiosos de esa época. Ustedes saben que los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los que estudiaban la ley, ellos buscaban, pretendían y a veces se exigían ellos mismos para poder estar cumpliendo la ley. Pero por más que ellos lucharon, nunca ellos cumplieron la ley. Al contrario, la ley los condenaba. Y el Señor en ocasiones los agarraba con respecto al desfase que tenían con respecto a la ley y los exhortaba. Sin embargo, Jesús vivió la ley. Él cumplió la ley. Y hay 3 aspectos de la ley que no voy a detenerme tanto para señalarles, pero está el aspecto de la ley que se conoce como la escatología. Jesús vivió la escatología. Todas las profecías que había en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Entonces Él vivió la escatología. Y está la parte que también se conoce como la parte, porque la ley también exigía de que si no se cumpliera algún mandamiento, eso era castigado. Había ira de parte de Dios, y tarde o temprano pues hasta la muerte pudiera estar ocurriendo para el que estuviese en contra de la ley. Y por eso es que Jesús murió, para llevar esa maldición de la ley. De la ley exigía maldición que debería de caer en nosotros, pero Jesús toma el lugar de nosotros y sobre Él es que cae la maldición de la ley. Pero Él cumple esa exigencia de la ley. Y aparte de ello, también Jesús obedeció la ley. La ley, hermanas y hermanos, tiene aspectos ceremoniales, que lógicamente eso ya no va con nosotros, pero también hay aspectos que son morales. Y el Señor Jesús, en este sermón conocido como del monte, ahí encuentra aspectos morales que son aspectos que se relacionan con la ley. Es decir, esos aspectos morales nosotros no los podemos negar. Son aspectos eternos que uno tiene que cumplir. Sin embargo, ¿por qué es que el Señor Jesús cumplió la ley y los otros no la pudieron cumplir? La razón es bien sencilla, y es que el pueblo de Israel se apegó a la letra. Ellos se apegaron a la letra. Es decir, por ejemplo, cuando leíamos hablando de no matarás, ellos no mataban a nadie, así literalmente hablando. Ellos no le quitaban la vida a nadie. Ellos se podían jactar de que no le quitaban la vida a nadie. En cuanto a eso, sacaban 10. Porque vuelvo a repetir, los israelitas eran muy, pero muy literales. Pero Jesús no se basó solamente en el aspecto literal o en el aspecto de la letra. Aunque lógicamente el Señor nunca mató, ¿verdad? Pero no solamente Él se apega al aspecto de la letra, sino que lo que Jesús hace es ir más allá. Y Él va al trasfondo
de la letra, lo que los teólogos conocen como el espíritu de la ley. Cada ley tiene un espíritu, cualquier ley, sea ley de tránsito, sea cualquier ley civil. La Constitución de nuestro país tiene un espíritu. Cada ley tiene un espíritu, que es el fondo de esa ley. Y entonces Jesús lo que hace es descubrir ese espíritu. Y él lo que hace es no solamente descubrir, sino tratar la manera pues de reinterpretar lo que es la ley y tratar la manera de conducir a la nación de Israel y conducir a todo el mundo para que se pudiese estar sometiendo a este espíritu de la ley. Explicar el espíritu de la ley no es fácil, pero solamente le voy a poner un ejemplo antes de entrar a la porción del verso que leía, ¿verdad? Del verso número 21 en adelante, porque es donde quiero centrarme. Pero le voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de aquel muchacho conocido como el joven rico. Ustedes saben que este llega a donde Jesús y le dice: maestro, y se puso de rodillas, diciéndole: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería la vida eterna. Mire qué interesante. Era un muchacho que quería la vida eterna. Y el Señor le dice: los mandamientos sabes. Y viene Jesús, él mismo se los comienza a repetir. Y le dice: los mandamientos sabes. Y comienza a señalar en los mandamientos que se relacionan con el prójimo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y comienza a señalarle todos esos mandamientos. Viene el muchacho y le dice: todos esos mandamientos los he cumplido. Pero note lo que le está diciendo: todos los he cumplido. Hablando de esos 6 mandamientos que el Señor le mostraba, que ya le dije que eran mandamientos que se relacionaban con los demás. De todos los he cumplido. Entonces vino Jesús, como él conocía el espíritu de la ley, entonces dijo: este ha cumplido el trasfondo de la ley. Y entonces dijo el Señor Jesús, por supuesto en su parte interna: si este ha cumplido esos mandamientos, entonces no le va a ser difícil lo que le voy a pedir. Entonces vino el Señor y le dijo: está bien, los has cumplido. Entonces quiere decir que has aprendido a amar al prójimo. Entonces vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Mire lo que le está diciendo el Señor, porque el Señor está hablando del trasfondo de la ley, del espíritu de la ley. Está yendo más allá, no solamente ve la letra, sino el espíritu de la ley. De si él, por ejemplo, no robaba, si él, por ejemplo, no hurtaba, si él no adulteraba, si él no mataba a nadie, significa de que había aprendido a amar al prójimo. El Señor le dijo: como has aprendido a amar al prójimo, no te va a costar vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Imagínese que Dios le hubiera dicho eso a usted o a mí, ¿verdad? Vender todo lo que tenés y darlo a los pobres. ¿Cuántos lo hubieran hecho? Será, hermanas y hermanos. Porque uno es muy literalista. La generalidad de los cristianos somos literalistas. Se lo voy a decir en otras palabras, porque es una palabra que nosotros usamos. Nosotros somos religiosos. La mayoría somos religiosos. Y no somos de los que vamos más allá. Por eso es que el Señor dijo, oiga lo que dijo. Verso número 20 dice, el verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Oiga lo que dijo. Está hablando de la justicia de los escribas y fariseos, que era una justicia literalista. Ellos se iban al pie de la letra. Pero si así es vuestra justicia, dijo Cristo, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanas y hermanos,
El trasfondo de la ley, Jesús lo dijo en cierta ocasión, o el resumen de la ley, el espíritu de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. No sé si me oyeron. Es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el espíritu de la ley. De ahí se origina toda la ley. Entonces, Jesús cumplió eso. Eso es lo que Él descubrió. Nosotros descubrimos, repito, lo externo, ¿verdad? A veces uno hasta exige lo externo. Cómo sentarse, cómo pararse, cómo sacar el pecho, cómo sacar el ceño que no sea fruncido, ¿verdad? Y no es malo, a veces cabe. Pero el gran problema es que uno puede ser religioso. Y ya va a ver, ya lo voy a probar, porque para eso Dios me ha traído en esta mañana. Digan gloria a Dios, hermanas. Siempre que ustedes los veo con cara así de sorprendidos, ¿verdad? No, hermanas y hermanos, les estoy predicando la palabra. Pero ya va a ver. Y Dios nos quiere probar si realmente uno ha comprendido. Y ya no voy a usar este término, o más bien no voy a usar solamente el término espíritu de la ley. Voy a usar el término uno ha comprendido el evangelio. Si hemos comprendido el evangelio. ¿Y por qué Jesús cumplió la ley? Porque Él comprendió el espíritu de la ley, que es el fondo de donde es que Dios se inspira para dar esa forma, pues, que se conoce como la forma que es la ley. Y debido al Señor, Él da varios ejemplos. Son 6 ejemplos. Por supuesto, yo solamente voy a tomar un ejemplo. Y es con respecto a lo que ya está en el verso número 21. Pasemos al verso 21, lo que ya les leí. Pero dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que está escrito allá en el libro del Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Y por supuesto no hay que matar, ¿verdad? Pero el gran problema es que uno no mata, pero tiene odios en el corazón. O tiene raíces de amargura. O tenemos sed de venganza. O tenemos envidias. O nos airamos. Nos enojamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos ya no se enojan acá? No, los que ya no se enojan. ¿No se enoja usted con la esposa? ¿Con el esposo? A saber qué trapeada le dio antes de venirse. Y aquí está tranquilo, sacando pecho. Jesús dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar. Es una advertencia. Dice: no entraréis al reino de los cielos, que es el reino de Dios. No entraréis. A usted y a mí nos puede llevar esa gran sorpresa cuando ya queramos entrar al reino de Dios, cuando el Señor nos diga: yo no los conozco. Señor, pero si yo era líder, lideresa, era anfitrión, anfitriona, era ayuda en la célula, si yo era diácono, diaconisa, era coordinador, coordinadora, era anciano, era pastor, ¿verdad? Era dominguera, pero yo iba a la iglesia los domingos. Ahí estaba. Era el que más gritaba, el que más levantaba las manos. Y el Señor nos puede decir a nosotros: yo no te conozco, yo no sé quién sos. No te conozco. ¿Por qué? Porque su justicia, mi justicia, no superó a la justicia de los escribas y de los fariseos. Y por eso, hermanas y hermanos, y amigos y amigas que están acá, yo creo que este mensaje hay que tomarlo muy en serio, porque es en serio lo que va acá.
Porque el Señor vio el espíritu de la ley y ahora revela cuál es el espíritu de la ley. Entonces dice el verso número 22. Pero repito el verso 21. No matarás, y cualquiera que diga o cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo decía el mandamiento antiguo. Pero dice Cristo, y pone un pero, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera, esto va para cualquiera. O sea, va para todos. Para todos, no solamente escribas y fariseos y religiosos de esta época, sino para todos. Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice el Señor, será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Y yo le pregunté, ¿usted se enoja, hermanas y hermanos? Ese es el pan diario de cada día. A cuanto más enojo, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los que somos hermanos y hermanas, aún dentro de la gente que es sumamente la que se conoce como la gente privilegiada, porque tiene privilegio, aún ahí hay pleito, ahí hay enojo, hay sed de venganza. Aún allí. Entonces note lo que dice la Escritura: cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Y no está hablando de juicio humano, está hablando del juicio de parte de Dios. Se refiere a juicio, repito, de parte del Señor. Esto es serio. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué el matar es sinónimo de enojarse? Sencillamente porque el que se enoja en potencia es un asesino. Si eso es lo que el Señor dijo en Primera de Juan, hablando de la muerte que le dio Caín a Abel, que por cierto lo mató porque Abel había hecho lo bueno. Por eso lo mató, porque había hecho lo bueno. Por eso lo mató, porque había hecho lo bueno. No lo mató porque había hecho lo malo, sino porque había hecho lo bueno. Y el Señor dijo que todo aquel que se enoje contra su hermano, hablando en ese contexto de Caín y Abel, dijo, es un suicida. O es un homicida, dijo, ¿verdad? Es un homicida. Es un asesino en potencia, pero es un asesino. Usted sabe, hermano y hermano, que todo asesinato es el producto de un proceso. Y todo se origina en el enojo, en la ira, en la raíz de amargura. Por eso se le conoce como raíz de amargura. Ahí se origina. Lo que falta es mayores circunstancias. Lo que falta es que se vaya dando la oportunidad. Eso es lo que falta, que se vayan dando el empuje, ¿verdad? Para llegar al momento y tener la oportunidad de poderle retorcer el pescuezo al otro, ¿verdad? Son las circunstancias. Pero Dios quiere evitar la potencia. Quiere evitar la potencia. Quiere evitar que uno no sea potencialmente hablando un asesino. Y repito, literalmente usted nunca le ha quitado la vida a nadie. A lo mejor que antes, pero ni una pulga ha matado, ¿verdad? Pero por dentro, a saber cómo estamos. Y oiga lo que dice, porque sigue la Escritura. Dice, siempre en el verso 22, dice, y cualquiera que diga, estoy casi en la parte del medio, ¿verdad? Del verso 22 dice, y cualquiera que diga necio. Este término necio es como decirle tonto a alguien, pero tonto con mala intención. ¿Quién no dice tonto? Sos una tonta, sos un estúpido, una estúpida, un imbécil. ¿Quién, hermanos? ¿Quién no lo hace? Entonces el Señor dice, cualquiera que diga necio o tonto, estúpido, imbécil, araña peluda, cualquiera que diga sos un demonio, un diablo, ¿verdad? Diabla, ciguanaba, cipitío.
pero con esa mala intención, porque uno a veces, uno dice, este hermano, esta hermana, pues es no le cabe, pues se le está explicando la palabra de Dios. Qué necedad en él. Uno lo está diciendo con buena intención, pero aquí se habla de mala intención. Pero oiga lo que dice la Escritura. Dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Que eran las autoridades de esa época. Pero dice que será culpable, no dice que va a ser enjuiciado, sino dice será culpable, es culpable. Y luego dice: y cualquiera que le diga fatuo, que es un término que ya casi no se usa, pero es lo mismo como que usted le está diciendo lo que ya le mencioné, ¿verdad? Tonto. Sos un tonto. Yo no sé para qué naciste. Sos un aborto, ¿verdad? Inútil, miserable, no servís para nada. Dice que cualquiera que le diga fatuo. Oigan, hermanas y hermanos, me están oyendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto que dice aquí la Escritura es tremendo. Dice que queda expuesto. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Al infierno de qué dice la Biblia? ¿Aló, aló? Al infierno de fuego. Dice que es un candidato. Por eso, hermanas y hermanos, yo creo que a tiempo Dios nos quiere detener a todos los que estamos acá presentes y a los que no están presentes. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Usted puede decir: voy para el cielo. Bendito sea el Señor, porque voy para el cielo, voy para el cielo, voy para el cielo. Y a lo mejor Dios dice: este es un candidato de infierno de fuego. Ya está rostizado, lo ve el Señor. Nos ve rostizados. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Ese es el gran problema, que uno no es evangélico como deberíamos de ser. Yo no sé, hermano y hermano, si hubiéramos nacido en la época de Jesús, ¿verdad? Quizás hubiéramos optado por ser literales, porque es lo más fácil. El literalismo, ¿verdad? Los judíos fueron muy literales. Y el otro ejemplo, que no se lo leí, pero por ejemplo, usted conoce que ellos no adulteraban. O sea, no se acostaban con nadie. Así literalmente, estoy hablando en términos general. No se acostaban. Pero por dentro ardían en pasiones por otra o por otro. Ardían en pasiones. Apasionados por el que no era su esposo o su esposa, enamoradísimos. Pero como no se habían acostado, entonces para ellos no había problema, porque no se habían acostado con la fulana o el fulano, ¿verdad? Pero el Señor dice: esa no es la ley. Ustedes no han comprendido el espíritu de la ley. Pero yo espero que nosotros sí hayamos comprendido el espíritu de la ley. Y que si usted tiene raíces de amargura, o tiene odios, tiene envidias, tiene iras, tiene pleitos, tiene una lengüita que es lengua de víbora, hermanas y hermanos, cuidémonos. Cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestra forma de expresarnos, cuidemos lo que hay en el corazón, porque el Señor dice en su palabra y en el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y la muerte. Amén. ¿Para qué vine?, dicen algunos. Dele un aplauso al Señor en esta mañana, hermanas y hermanos. Porque Dios desea que uno, repito, seamos cristianos, pero seamos cristianos que hemos comprendido el espíritu de la palabra.
O sea, por eso que el Señor les decía a los religiosos les decía que eran sepulcros blanqueados. Y les quedaba exactamente, hermanos, el término. Porque por fuera eran impecables. Eran impecables. Ellos usaban vestuarios que reflejaban piedad. Reflejaban piedad. Sus túnicas eran túnicas distintivas que reflejaban piedad. Bueno, el sumo sacerdote, usted conoce que en su atuendo, pues, que se ponían en la cabeza, ahí tenía una diadema santa que decía santidad a Jehová. Y cuando lo veían como la esencia de la santidad. Pero el sumo sacerdote es el que el Señor acusa de alguien que estaba, era el jefe de los ladrones que habían en el templo. Por eso que el Señor dice cueva de ladrones, pero el mayor de esos ladrones era el sumo sacerdote. Y tenía en su diadema santidad a Jehová. Es como nosotros, ¿verdad? La gente nos mira y dice, el hermano como agarra la Biblia, se la pone en el pecho, es un santo, una santa. Lo que no conocen es el demonio que hay adentro, ¿verdad? Las iras que hay adentro. Pero Dios nos está hablando a todos en esta mañana. Amén, 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 amén. ¿Para qué? ¿Para qué nos está hablando? Para que uno no sea un candidato al infierno. Que nos llevemos la sorpresa. Cristo viene o nos morimos y de repente uno no siente que sean ángeles que lo están llevando a la presencia del Señor, sino que sean demonios, ¿verdad? Y usted dirá, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me llevan? Te vamos a llevar a donde tú perteneces. Porque todo el tiempo odiaste. Todo el tiempo usaste tu lengua para la maldad, para ofender, para maltratar, para envenenar, para poner zancadilla. Levantaste calumnias terribles en la iglesia. Terribles. Hermanos, si a Jesús lo mataron por falsos testigos. Levantaron calumnia. ¿Saben por qué capturaron a Pablo y estuvo muchos años Pablo preso? ¿Sabe por qué? Por la mala lengua de alguien que se inventó que Pablo andaba predicando, que iba a destruir, que el Señor iba a destruir el templo y que los judíos deberían, o más bien no deberían de cumplir la ley. Eso nunca lo dijo Pablo. Quienes no deberían de cumplir la ley eran los gentiles. Eso les predicaba Pablo, pero que los judíos abandonaran la ley nunca lo predicó. Pero mire qué lengua. Alguien se inventó y de repente capturan a Pablo, lo meten a la cárcel. Pasó años en la cárcel por la mala lengua. Por eso que la Biblia dice que la lengua es inflamada por el infierno, dice. Y se compara a un fuego que es pequeño, pero que produce un terrible incendio. Usted a veces ve que hay, hermano, cientos y cientos de hectáreas que se queman. Son incendios que nadie los puede resistir después. Ahí andan los gobiernos viendo cómo detienen ese incendio. Pero todo comenzó por un pequeño fuego. Hay iglesias que se han destruido por una mala lengua. Yo ya lo he contado de un pastor. El pastor estaba frente a un hotel, tipo 7 de la noche. Frente a un hotel, ahí estaba en su vehículo. No se bajó del vehículo, sino que ahí se quedó en su vehículo. Y estaba con una señorita. Ahí la tenía a la par. Y pasó un hermano de esos que tienen lengua como la suya, ¿verdad? Y lo vio. ¿Sabe lo que hizo este hermano? Bueno, supuesto hermano. Fue a contarle a todo el mundo, a la iglesia. Lo hicieron lata al hermano, al pastor. Lata.
Hermano, destruyó su imagen, destruyó su crédito, ¿verdad? Y ahí todo el mundo lo veía como el hermano lo presentó, diciendo que estaba con una mujer, o era una muchacha, jovencita, estaba con una muchacha, ya para entrar a un hotel, ya para entrar, ya casi entraba a un hotel. ¿Y sabe quién era la muchacha? Era su hija. Y estaban frente a un hotel esperando a un pastor que venía de otro país, que iba a llegar ahí al hotel, y él quedó de recogerlo. Entonces el pastor que venía del otro país no había llegado todavía, y entonces se puso afuera a esperarlo. Pero era con su hija, esperando a un pastor, a un siervo de Dios. Pero como somos terribles, hermanas y hermanos. Usted es terrible. Y yo le veo la cara a ustedes, que son terribles, muchos de ustedes son terribles, venenosos. Ustedes son venenosos. Ustedes hieren, ustedes matan. Ustedes asesinan, son asesinos en potencia. Somos asesinos en potencia. Candidatos, no le voy a decir a qué, ¿verdad? Pero usted se cree que es un consagrado, un sacro. Así creemos que somos sacros, ¿verdad? Pero ¿cómo usamos el corazón nuestro? ¿Cómo usamos la mente? ¿Cómo usamos la lengua? Y por eso la iglesia no se sana, porque hay víboras, hay chupacabras. Perdonen, hermanas y hermanos. Hermano Marlo, que me perdone también, ¿verdad? Pero lo hago con buena intención, hermanas y hermanos. Lo hago con buena intención. Porque Dios quiere que uno ahonde en el espíritu de la ley. Aleluya. Que uno ahonde en el espíritu de la palabra de Dios. Que tengamos un corazón como el corazón de David. Que la Biblia dice que el corazón de ese hombre era semejante al corazón del Señor. Amén. 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 Un corazón semejante al corazón del Señor. Y luego termino, porque el tiempo va avanzando y el Señor pide que uno actúe. Si vamos a enmendarnos, Él quiere que lo haga ya. Y entonces dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar se refería al altar del templo de esa época. Y ahí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese que la Biblia dice, el que tenga algo contra ti, no uno contra él. O sea, si el que tiene algo contra uno no se acuerda, ya no digamos si uno tiene algo contra alguien. Pero si uno sabe que alguien tiene algo contra uno o contra usted, entonces dice la Biblia, verso 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda. Así dice. Y anda. Hermanos y hermanos, esta parte no es fácil. Porque si usted ha dañado a alguien, o oye que alguien lo ha dañado a usted, la Biblia dice, deja tu ofrenda, la ofrenda que vas a presentar delante de Dios en el altar, déjala. Si te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, déjala. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda. Y anda, dice, reconcíliate. Y oiga lo que dice. Están aquí, ¿verdad, hermanas y hermanos y amigos y amigas? Dice, reconcíliate mañana. Así dice. Después de Navidad. En el año nuevo. Así dice. Así dice, ¿sí o no? No, dice reconcíliate primero. Reconcíliate primero con tu hermano. Pero dice primero, en otras palabras dice la Biblia, hazlo ya. Por eso le decía, hermana y hermano, actuar así no es fácil. No es fácil. Y uno dice, no, él me ha ofendido, él que venga y me pida perdón, o ella.
Y si uno lo ofendió, ¿yo por qué le voy a ofender? Yo me recuerdo de un joven, no, de una joven, que ella lo había ofendido. Entonces ella platicó conmigo, no, él platicó conmigo para ver cómo hacían las paces. Y la llamé, era una servidora, y le dije: hermana, el hermano se siente ofendido, pero quiere que arreglen. Él está buscando la forma de cómo reconciliarse. Solo se le quedó viendo. Y a mí no se me olvida el cuadro. Solo se le quedó viendo. Y le dijo: que te perdone el diablo, le dijo. Y dio la espalda y se fue. El diablo no perdona, ¿verdad? Usted ha visto al diablo perdonando. Pero así le dijo: que te perdone el diablo. Y lo hizo con énfasis. Y se fue. Se fue. Y se quedó el hermano. Él cumplió, ¿verdad? Porque él buscó el reconcilio. La otra sigue todavía con su veneno. Sigue, yo la conozco, tengo rato de no verla, pero sé que está por ahí. No aquí, sino por allá, para que no se aflijan, creyendo que el diablo perdona. No, es uno. Entonces el Señor dice: ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y da otra parábola, porque es una parábola, es otro ejemplo, siempre relacionado con esto de ir, ¿verdad? Y ponerse a cuenta. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Está hablando con el que uno ha ofendido. Dice: pronto, ponte de acuerdo con tu adversario, y vuelve a usar el término pronto. Allá decía primero, aquí dice pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. O sea, van juntos, conviven juntos, se relacionan. Aquí lo tiene cerquita. Aquí está, la par suya quizás. Pero dice la Biblia: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Y aquí se está refiriendo al Señor. No vaya a ser que vayas de repente a estar delante del juez del universo, que él lo conoce todo al revés y al derecho, que no se le esconde nada. Entonces dice la Biblia: no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez dice al alguacil, y seas echado en la cárcel. Y como nunca quisimos arreglar las cosas como deberíamos de arreglar, dice la Biblia: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, salir de ahí va a ser difícil. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Va a ser muy difícil. De mejor, antes de que Dios nos llame a su presencia y estemos delante de Él, mejor arreglemos lo que tengamos que arreglar. Si es que somos cristianos y cristianas, si es que hemos comprendido la palabra de Dios en esta mañana, si hemos comprendido el espíritu, ya no voy a decir el espíritu de la ley, sino el espíritu del evangelio. Hermanas y hermanos, repito, esto es el evangelio. No es otra cosa, el evangelio no es otra cosa. Y usted creía que ser evangélico es venir a levantar las manos acá y tenerlas un rato levantadas, ¿verdad? Y cantar, gritar y tener Biblia y venir el día domingo por la mañana de vez en cuando. Eso no es ser evangélico. Ser evangélico es esto, cuidar que de nuestro corazón no salgan iras, no salgan enojos, no salgan pleitos, no salgan envidias, no salgan raíces de amargura. Eso es ser evangélico. Y que si uno ha ofendido, porque es difícil, ¿verdad? Que uno no ofenda. Hermanas, y va a tener la valentía de ir y ponerse a cuentas. Si es necesario pedir perdón.
para que uno se siente en paz, para que cuando Cristo venga no seamos candidatos del infierno, sino candidatos para estar con Él en el tercer cielo. Aleluya. Amén, 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 amén. ¿Cuántos van a la presencia del Señor? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos van a la presencia del Señor? Pero de veras, hermano y hermano. Pero si hay algo que hay que arreglar, arréglelo. Sí, arréglelo. Yo conozco hermanos que son enemigos a muerte. Sí, a muerte, enemigos a muerte. Hermanas, se odian. Se odian. Se detestan y cuando la ven dice, ahí está ese ave negra, ¿verdad? Y detestan. Entonces, no somos evangélicos. Así de que ya no les predico, porque ya terminé. Ahora lo que queda, hermanas y hermanos, lo que queda es ir y ponerse a cuenta. Ahora, si no está aquí, pues ni modo. Pero si hay raíces de amargura, si hay un corazón que nos hace candidatos para ir al infierno o para ir a juicio, pidámosle perdón al Señor. Y voy a pedir que cierren sus ojos todos. Todos cierren sus ojos, hermanas y hermanos. Todos, hasta los diáconos y diaconisas, cierren sus ojos. Todo el mundo con los ojos cerrados. Todo el mundo. Hermanas y hermanos, yo creo que Dios nos ha hablado. Dios a tiempo nos habla. Él nos ha hablado. Ahora dejemos que el Espíritu Santo trate con nosotros. Cierren sus ojos todos y todas. Cierren sus ojos. Ahí va a llegar el Espíritu Santo para redarguirlo. Que lo redarguya en su corazón. No vaya a ser que usted tenga alguna raíz de amargura, alguna pasión desordenada. No vaya a ser que su corazón esté envenenado. No vaya a ser que su corazón esté lleno de ira, de envidia. No vaya a ser que odiamos. Y eso no puede ser en el evangélico. Eso no puede ser. Usted y yo no seríamos evangélicos si actuamos así. Entonces yo invito los que quieren entregarse a Cristo, los que quieren, voy a comenzar con los que desean reconciliarse con el Señor. Ahí levante su mano. Hay una vida, hermana diaconisa, hermana diaconisa, hermana diaconisa. Hay una vida acá. Rápido, hermana, rápido, rápido. ¿Alguien más quiere reconciliarse con el Señor? Levanta su mano. ¿Alguien desea reconciliarse? Levante su mano. ¿Alguien más desea reconciliarse? ¿Alguien más lo hace en esta hora? Levante su mano. Levante su mano. Tenemos una vida que está pasando aquí al frente. ¿Alguien más lo hace? Lo que trajeron a alguien que se ha alejado del Señor, motívelo para que se entregue a Él. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien se reconcilia con el Señor? Levanta su mano. Estoy llamando a los que se reconcilian. Todavía no estoy llamando a los amigos y a las amigas. Solamente estoy llamando a los hermanos y a las hermanas. Usted conoce su corazón, hermana y hermano. Usted sabe cuál es su corazón. Usted entiende su corazón. Si su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, el Señor le llama en esta mañana para que se ponga cuentas con Él. ¿Alguien más lo hace? ¿Alguien más lo hace? Levanta su mano rápidamente, por favor. El Señor dice ahora, ponte a cuentas ahora. Es ahora. El momento ha llegado, es ahora. Él lo ha confrontado con la palabra. ¿Alguien lo hace? Levanta su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo hace? ¿Alguien más lo hace? Los que quieren pedirle perdón al Señor, Dios le ha hablado, hermana, hermano. Dios le ha hablado. Él le ha hablado. Él le ha hablado a usted en esta hora. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien más?
o se reconcilia con el Señor. Se reconcilia. Alguien más lo hace. Estoy llamando, estoy prolongando el llamado, porque yo sé que aquí hay vidas que necesitan reconciliarse con el Señor. Pídale perdón a Él. Pídale perdón al Señor. Levante su mano si lo hay. Alguien más, porque vamos a orar. Queremos orar por usted. Queremos orar. Queremos orar. Lo que desean los amigos y las amigas también. No sé si hay amigos y amigas. Los amigos y las amigas, levante su mano si hay algún amigo o amiga. Algún amigo o amiga que quiera entregarse a Cristo por primera vez. Levante su mano. Entréguese a Él en esta hora. ¿Alguien lo hace? Porque vamos a orar, vamos a orar. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien más se entrega a Cristo? ¿Alguien más quiere humillarse delante del Señor? Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Último llamado. ¿Algún hermano o hermana quiere reconciliarse? ¿Alguien más quiere reconciliarse? Levante su mano. O si viene algún amigo o amiga, levante su mano. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Aleluya. La iglesia, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, digámosle al Señor: ayúdame a comprender el espíritu de tu palabra. Quiero ser alguien que viva el espíritu de tu palabra. Ayúdame. Oremos al Señor, oremos. Hermanas y hermanos, perdone. Si tiene algo en su corazón, perdone. Perdone. Perdonemos. Dígale: Señor, yo lo perdono, yo la perdono. Dígale, dígale: yo la perdono. Perdone, perdone. Oremos: Padre, Padre que estás en los cielos. Señor, gracias. Tú nos has hablado. Tú has traído la palabra a tu pueblo, a nosotros, a los amigos, a las amigas. A tiempo nos has hablado, Señor. Padre, perdónanos. Perdona esta vida que está delante de ti. Perdónale. Perdónale, Señor. Aplica la sangre de Jesús. Dale un corazón que viva el espíritu de tu palabra. Sí, Señor, ayúdanos a todos a vivir el espíritu de tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos de verdad, cristianos de corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios me lo bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga a todos. Sinceramente, pues ha sido una bendición, un gran privilegio haber estado con ustedes. Y estaremos ahí siempre orando, siempre pendientes de ustedes y deseando que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga usando. No se les olvide traer invitados. Traigan invitados. Los líderes, lideresas, recojan su gente, por lo menos el domingo, recójanla. La gente de las células, recójanla. Porque hay suficiente gente en la iglesia, en las células para que no quede ni una silla vacía acá. Así de que esperamos que saquemos adelante esta obra. Amén, hermanas y hermanos. ¿Verdad? Que se proyecten todos a hacer un equipo. Hagan un equipo. Únanse a su pastor, hermano Marlon, ¿verdad? Hagan un equipo. Y espero que
que comprendamos la visión, ¿verdad?, de hacer equipo y de sacar adelante lo que es su iglesia. Amén. Ha sido un gusto, una vez más les digo, ha sido un gusto, y que Dios me lo bendiga grandemente. Gloria a Dios.